para volver a retomar de la clínica, o sea, los signos y los síntomas. Y hablábamos entonces que de los signos y síntomas, la fatiga auditiva, el acostumbramiento y la sordera inicial, pues eran como los síntomas iniciales, que ya el compromiso de la franja conversacional ya se hacía en un tema que es más tardío, y básicamente, pues la aparición de acúfenos, cefalea, irritabilidad, insomnio, desadaptación, disminución de la productividad del asentismo, la sordera y el daño en el equilibrio, pues ya eran unos síntomas que eran mucho más avanzados. Entonces, para diagnosticar entonces la hipoacusia producida por el ruido a nivel del ámbito o del ambiente laboral, pues nosotros tenemos varios tipos de pruebas por hacer. Existen unas pruebas cualitativas y unas pruebas de tipo cuantitativo. Desde las pruebas cualitativas, pues tienen como ventajas que son de un costo muy bajo, que de alguna manera no son difíciles de realizar y de llegar a interpretar siempre y cuando se tenga cierto nivel de experticia. Y que las desventajas pues dependen en gran medida de la experiencia de un examinador. Obviamente se requiere una persona que tenga un cierto nivel de experiencia. Son muy subjetivas porque siempre utilizan un testigo, el cual pues pensamos o se define como que fuera un testigo sano. Pero igualmente, si estamos en un ambiente laboral ruidoso, pues muchas veces el testigo o la persona que va a servir como testigo, pues puede tener también una alteración de la audición. Entonces, eso obviamente sesgaría o generaría, llamémoslo así, errores en la interpretación. Dentro de las pruebas cuantitativas tienen como ventajas que son de un máximo nivel de objetividad. Básicamente no dependen ni del examinador ni del examinado, y básicamente no necesitan un testigo para desarrollarse. Dentro de las desventajas, pues aunque si vamos a mirar en el mercado, no son pruebas tan costosas. Cuando hablamos de ambientes ruidosos y de grandes empresas, sí se convierte en una erogación importante desde el punto de vista económico, y obviamente pues requiere algunos desplazamientos del personal para obtener óptimos resultados, porque de todas maneras pues hemos escuchado hablar de las pruebas de las audiometrías TAMIS, etcétera, etcétera, en donde se llevan aparatos hasta las empresas, pero que desde el punto de vista médico pues no son las mejores pruebas, porque obviamente los ambientes a nivel de las empresas y principalmente se están haciendo evaluaciones de pérdida auditiva, pues son ambientes ruidosos, y como ustedes saben, pues se requieren de ciertas características, dentro de las cuales está que dentro del ambiente donde se desarrolla la prueba no se tenga ruidos superiores a los 30 decibeles, lo cual es bastante difícil en una empresa en pleno proceso de producción. Hablemos un poquito entonces de las pruebas cualitativas. Vamos a tomar dos de ellas que son relativamente fáciles. Hay una prueba que se conoce con el nombre de la prueba de la voz normal y de la voz cuchicheada. ¿Por qué se utiliza voz normal y por qué se utiliza voz cuchicheada? Pues, o lo que llamamos el cuchicheo o el secreteo. Básicamente porque cuando yo utilizo la voz cuchicheada, ¿sí? Cuando yo estoy hablando en secreto, lo que yo hago, o le estoy hablando pues pasito a una persona, lo que yo hago es disminuir la tonalidad de la voz, ¿no es cierto? Pero utilizo tonos cada vez más agudos. Entonces, como sabemos que las primeras células del órgano de Corti que se encuentran, perdón, en la base del caracol, son unas células que tienen mayor afinidad por este tipo de sonidos. Entonces, por eso utilizamos la voz cuchicheada, y la voz normal, principalmente una voz masculina, aunque hay voces masculinas muy chillonas, ¿no es cierto? Pero la voz masculina normalmente es una voz que utiliza tonos un poquito más graves. Entonces me sirve como parámetro para yo poder realizar o desarrollar
una prueba que es muy sencilla, que no utiliza ningún implemento, pero que de alguna manera me puede generar un indicio de que una persona puede estar o no afectada de la audición. Básicamente, entonces, se utilizan tres intensidades de voz a tres distancias y se habla en voz normal o voz cuchicheada y tres en voz cuchicheada. Una voz normal baja, una voz normal con una intensidad normal y una voz normal con intensidad alta. Mientras que utilizo de la misma manera la voz cuchicheada en tres intensidades diferentes. ¿Qué es lo normal en una persona? Lo normal en una persona es que escuche mucho mejor la voz cuchicheada que la voz normal. De hecho, yo pues en semestres anteriores, de manera jocosa, pues yo digo, por eso es que los estudiantes pastelean cuando estaban en los salones en voz cuchicheada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues porque obviamente se optimiza el sonido y se escucha mejor la voz de la persona que le está hablando. Cuando nosotros tenemos, como sabemos que por definición, que la hipoacusia, que es de origen ocupacional, es una prueba de percepción, es decir, que hay un daño a nivel de lo que es las neuronas del órgano de Corti, pues la persona que tiene un daño va a escuchar mucho mejor la voz normal que la voz cuchicheada. ¿Cuál es la razón? Porque las células de la base han sido dañadas, entonces no tiene muy buena capacidad de escucha de la voz cuchicheada y en cambio sí va a tener una capacidad más normal en la voz cuando se utilizan los tonos normales. Obviamente se necesita, es una prueba muy subjetiva porque obviamente depende de la pericia del examinador, de cómo lo haga, de que lo haya hecho en muchas oportunidades, del ambiente en que está realizando la prueba, y se utiliza con la persona que yo considero que puede estar siendo afectada y una persona que yo considero que está o que tiene audición normal, perdón. Entonces, frente a eso, es una prueba que se puede utilizar, pero que de alguna manera tiene esas desventajas que decíamos ahorita, que es subjetiva y que necesita un testigo. Otra segunda prueba, hay muchas pruebas, pero que se socorre de alguna manera, es la prueba de Riné o prueba de los diapasones. Los diapasones básicamente son unos elementos que de alguna manera, voy a mirar si, no tengo aquí la figura de los diapasones. Bueno, en el tema de los diapasones, pues hay elementos o pruebas que los diapasones son unos elementos que se utilizan para hacer calibración de instrumentos musicales. Entonces, como nosotros escuchamos los ruidos cuyas frecuencias se encuentran entre los 500 y los 3000 Hz, lo que utilizamos es un diapasón que tenga una oscilación entre 512 y 1024 Hz. Y se compara la vía aérea, o sea, la conducción por la vía aérea, la que se da en el conducto auditivo y en la caja timpánica, versus la vía ósea, que sería entonces la conducción que se da a nivel del caracol. En esas condiciones, pues específicamente, yo debo de tener una relación de 1 a 2, es decir, en tiempo, por decir algo, si yo coloco el diapasón, lo coloco a vibrar, lo pongo frente al oído, más o menos a unos 5 centímetros del oído, y lo coloco al frente del pabellón auricular, pues la persona me escucha una X cantidad de tiempo. Vamos a colocar como ejemplo 30 segundos, aunque no necesariamente los 30 segundos. Una vez termina de escuchar, la persona dice, ya no escucho, yo paso la base del diapasón, ¿sí? Y lo coloco en algún lugar que tenga una prominencia ósea para que entre en resonancia con el caracol, que se utiliza mucho la zona de los huesos propios de la nariz o la zona de la apófisis mastoides del mismo hueso temporal.
Básicamente, entonces, al colocarlo en la apófisis mastoides, entonces la persona debe de escuchar, debe de escuchar 2 veces por la vía aérea versus una vez en la apófisis. Entonces, ¿cómo se ejecuta la prueba? Yo pongo a vibrar el diapasón, lo coloco en esa parte ósea, bien sea en los huesos propios de la nariz, o sea, donde asienta pues la parte media de las gafas, o en la apófisis mastoides, que es ese hueso que se sale por la parte posterior de la oreja, ¿sí? Ese hueso duro que nosotros tocamos en la parte posterior e inferior de la oreja, y de alguna manera la persona me dice, ya terminé de escuchar y lo paso al pabellón auricular. Él debe seguir escuchando, perdón, el doble de tiempo. Entonces, un resultado de RINE positivo, ¿no es cierto? Es decir, que está normal, es que por la vía aérea escuche más o menos 2 veces el sonido que por la vía ósea. Una prueba de RINE negativa, o sea, alterada, es que la vía aérea sea igual a la vía ósea. Eso nos quiere decir entonces que la persona puede tener un daño a nivel de lo que es la conducción ósea o la conducción aérea según el caso. En cuanto al tema de las pruebas cuantitativas, pues la que tenemos más a la mano es la audiometría de tonos puros, específicamente. Entonces, esa audiometría, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para medir el nivel de audición, tanto por la vía aérea como por la vía ósea que tiene una persona, y que utiliza como referencia la pérdida auditiva en decibeles de palabra a diferentes frecuencias. Entonces, básicamente, la EPA, la Agencia Medioambiental de los Estados Unidos, establece unas consideraciones que son importantes. Y nos dicen, se considera que una pérdida auditiva es aquella que supera los 25 decibeles en la franja de los 4000 Hz. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de personas que trabajan y son personas ya adultas que han tenido un cierto nivel de utilización del sistema de la audición. Entonces, se considera normal hasta una pérdida de 25 decibeles. Hago un paréntesis para decirles que específicamente, pues la pérdida en decibeles de palabra es un equivalente al porcentaje de la pérdida auditiva. ¿Cómo así? Es decir, que si yo pierdo o he perdido 25 decibeles de audición, pues de alguna manera lo que he perdido es un 25% de mi capacidad auditiva. Lo que quiere decir que, de alguna manera, en la franja de los 4000 Hz, la EPA considera que, de alguna manera, una pérdida auditiva de hasta 25 decibeles o un 25% es normal. También debemos de tener en cuenta otro aspecto que es bastante importante, que es que la susceptibilidad nos lleva a establecer unos porcentajes que van a ser importantes. Primero, que una persona que está expuesta a 90 decibeles, de todas maneras siempre va a presentar una pérdida total en porcentaje de 22%, que hay personas que aunque estén a 85 decibeles durante 8 horas al día, es decir, el nivel de límites permisibles, el 12% de las personas a ese nivel ya tienen pérdida auditiva o daño o presentan daño auditivo, y que a 80 decibeles durante 8 horas al día, 5 de cada 100 personas tienen pérdida auditiva o se están quedando sordas como consecuencia de la exposición. Y miren ustedes que siendo un sistema logarítmico, pues a esa cantidad de decibeles ya la persona puede tener una pérdida auditiva, por lo que esos límites permisibles deben de ser considerados como un elemento que es promedio, que los límites permisibles, es decir, no son una verdad absoluta, sino que yo tengo la posibilidad de que una persona con ciertos tipos de antecedentes, como hablábamos ayer, herencia, consumo de ciertos tipos de medicamentos, haber sufrido en su infancia de muchas rupturas, por ejemplo, de la membrana timpánica, etcétera, etcétera, hacen que esa persona sea más susceptible. Entonces, yo la prueba absoluta o la prueba sola, ¿sí? No me dice
en realidad completamente cuál es el riesgo de la persona, sino que yo debo de hacer ese, llamémoslo así, ese cálculo individual, es decir, mirar quién tiene y cuál es su condición de acuerdo con todos esos temas de los antecedentes que tiene. Por eso es importante que desarrollemos o que pensemos no solamente en la prueba y la prueba salió normal, entonces la persona está normal, sino que también mirar esos antecedentes que presenta la persona frente o en una condición de exposición a ruido. Entonces, la clasificación de la EPA, de la Agencia de Medio Ambiente de los Estados Unidos, nos clasifica la pérdida auditiva de la A a la F, en donde A es una pérdida de 25 decibeles o hasta 25 decibeles, o un 25% que ellos consideran normal. De 26 a 40 decibeles, ellos lo consideran o lo clasifican como sordera. De 41 a 55, una sordera moderada. De 56 a 70, moderada severa. De 71 a 90, severa. Y de 91 o más se considera como una sordera profunda, básicamente, que genera un daño entonces en estas personas. Bueno, entonces, la Asociación Médica Americana y la Asociación de Fonoaudiólogos de Norteamérica, básicamente lo que hicieron, como la prueba nos mide específicamente, es pérdida auditiva en decibeles de palabra de diferentes frecuencias, ellos desarrollaron una metodología para que esos datos audiométricos, ¿sí?, puedan calcularse como una pérdida auditiva por cada oído, y también calcular de los 1000, de los 2000 y de los 4000 Hz. ¿Por qué razón? Porque en los 500, los 1000 y los 2000 estamos hablando o estamos evaluando la franja conversacional, pero tienen en cuenta que también en la franja de los 4000 Hz, pues lo que sucede es que se está evaluando una pérdida auditiva inicial. Entonces, frente a eso, pues por eso ellos revisan esas 4 franjas. Y entonces, la pérdida auditiva en 500 lo multiplican por 0.15, o sea, por el 15%. La pérdida en 1000 por un 30% o 0.3, la pérdida en 2000 por 0.4 y la pérdida en 4000 por 0.15. Si ustedes suman, 15 más 15 son 30, más 30 son 60, más 40 serían 100, ahí estaría una pérdida del 100%, o sea, de 100 decibeles de palabra. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacen? Ellos evalúan los dos oídos, tanto cuánto se perdió por el oído derecho como cuánto se perdió por el oído izquierdo, y ellos calculan el porcentaje de pérdida biaural. Ese porcentaje de pérdida biaural, entonces, o lo calculan de acuerdo con las pérdidas que se tienen. Entonces, ellos lo que hacen es que cogen el oído más afectado, o sea, la pérdida mayor, lo multiplican por 7, o sea, el porcentaje de pérdida lo multiplican por 7, y a eso le suman la pérdida menor. Bueno, a eso le suman la pérdida menor y todo eso lo dividen sobre 8. Y entonces, eso lo que me va a dar de alguna manera es la pérdida que yo tengo por ambos oídos, o sea, es el porcentaje de pérdida por ambos oídos. Entonces, la pérdida total del oído equivale, bueno, eso no, esta partecita la pueden obviar porque esto ya no está de acuerdo con la nueva clasificación de pérdida de capacidad laboral. Entonces, básicamente, eso me sirve para calcular la pérdida auditiva. En el caso de las gatizo, que ustedes saben que hay una gatizo que es de ruido, pues se utiliza otra metodología que se propuso acá en Colombia para calcular la pérdida auditiva. Ellos simplemente evalúan el oído derecho, evalúan las frecuencias en 500, 1000, 2000 y 3000, es decir, evalúan la franja conversacional y eliminan la franja de los 4000 Hz, que es la que primero se afecta, o es lo que propuso pues las gatizo. Y evalúan cuánto se pierde por el oído derecho y cuánto se pierde por el oído izquierdo. Entonces, por decir algo, este es un ejemplo
de una persona que perdió un 15 en la franja de 500, 25 en la franja de 1000, 45 en la franja de 2000 y 55 en la franja de 3000. ¿Listo? Y entonces eso lo suman y lo dividen por entre 4. Y eso le da un promedio de pérdida en el oído derecho y un promedio de pérdida en el oído izquierdo. Como ellos se pegan, ahí sí se pegan de la EPA y dicen entonces que como es normal perder hasta 25 decibeles de palabra, entonces a este promedio le restan los 25 decibeles de palabra que perdieron las personas, lo cual pues desde el punto de vista, discúlpenme ustedes matemático y yo soy médico, ustedes son ingenieros, eso constituye una defecio realmente, y todo eso lo multiplican por 1.5. ¿Por qué lo multiplican por 1.5? Yo he averiguado muchísimo de dónde salió ese 1.5 y nunca me han dicho de dónde. Entonces, finalmente se genera el porcentaje de deterioro del oído derecho y el porcentaje de deterioro del oído izquierdo. Después, lo que hacen para calcular la pérdida auditiva global, ¿sí? Lo que hacen es que manejan el porcentaje de deterioro del mejor oído y lo multiplican por 5, le suman el porcentaje de deterioro del peor oído y todo eso lo dividen entre 6 y entonces obtienen el porcentaje de pérdida global. Desde mi experiencia, he encontrado que casi siempre da mucho menos pérdida auditiva por esta metodología de las Gatizo que por la metodología de la Asociación Médica Americana. Entonces, lo que uno pensaría es que esta clasificación, pues finalmente es lesiva en contra de la pérdida auditiva del trabajador, pero de alguna manera, pues es la que se ha venido evaluando o utilizando en Colombia en los últimos años. Y pues básicamente es importante conocer que existen dos metodologías diferentes para evaluar. La pregunta sería, profe, entonces, ¿por cuál la hacemos? Yo la hago siempre por los dos. ¿Por qué? Porque por el tema de las Gatizo, yo tendría que entrar a evaluar lo que es la legislación colombiana, pero por el tema de la Asociación Médica Americana y la Asociación de Fonoaudiólogos de los Estados Unidos, pues yo estoy calculando realmente la pérdida que tiene el trabajador con el propósito de generar óptimo resultado frente a eso. Muy bien, eso con respecto a lo que tenemos sobre ruido. Bueno, faltaría de pronto lo del pronóstico, pues obviamente ya lo dijimos en algún momento, el pronóstico de la hipoacusia ocupacional es bastante malo. ¿Por qué? Pues no porque la gente se vaya a morir de eso, sino porque realmente lo que se pierda es irrecuperable hasta este momento, salvo con cirugías muy, muy complicadas y que obviamente requieren que la persona deje de estar expuesta a ruido de manera permanente, es decir, que la persona prácticamente quedaría por fuera de su capacidad de volver a trabajar o de volver a desempeñarse en el oficio que conocía previamente. Entonces, es de carácter irreversible esta pérdida auditiva por lo pronto. Hablemos un poquito de los agentes físicos, de los infrasonidos. Como decíamos ayer, los infrasonidos, lo único que tienen de sonido es el nombre, pero la verdad es que los infrasonidos son vibraciones acústicas que están o son producidas por variaciones de presión o de frecuencia que están por debajo del nivel de la audición humana. Decíamos ayer que el nivel de la audición humana iba entre 20 y 20.000 Hz. Entonces los infrasonidos serán aquellas vibraciones acústicas que se encuentran por debajo de los 20 ciclos por segundo. Existen fuentes naturales y fuentes artificiales. Dentro de las naturales están todos esos grandes elementos o grandes fenómenos naturales como los huracanes, como los tsunamis, como los terremotos, como los temblores, etcétera, etcétera. Y dentro de las artificiales, pues básicamente lo vamos a encontrar principalmente acompañando a los ruidos no puros, principalmente en elementos de alto peso, pues específicamente.
en camiones, tractocamiones, grúas, etcétera, etcétera. ¿Qué son ruidos no puros? Son aquellos que se generan a partir de la sumatoria de otros ruidos y que finalmente los distinguimos como uno específico. Para que me entiendan, un sonido puro sería el tañer de una campana de bronce, en donde el elemento o el cono central, el elemento que golpea al cono, pues es de bronce y golpea al cono de bronce y se genera un sonido específico que es un golpe de un elemento pesado contra otro del mismo material. En los ruidos no puros, pues el gran ejemplo que se utiliza es el ruido del motor de un carro. En el motor de un carro, por decir algo, lo que nosotros tenemos es un sonido que sale ¿de qué? De la sumatoria de un montón de sonidos, en donde se da el movimiento, por ejemplo, el cigüeñal, el movimiento de los pistones, que es la sumatoria de una conjunción de otros sonidos que de alguna manera se presenta en este tipo de fuentes artificiales. La fisiopatogenia es muy poco. Entonces les decía que los efectos son muy poco conocidos, que no afectan el oído, porque finalmente, pues como no son sonidos, no producen daño a nivel del órgano de corte, pero que sí tienen la posibilidad cuando se utilizan altas intensidades en los infrasonidos, porque se miden también la intensidad y la frecuencia, pues de entrar en resonancia con otros órganos, principalmente a nivel pulmonar en los alvéolos, ocasionando un daño a nivel de los alvéolos, es decir, que los alvéolos se dañan, se pierden las uniones y se generan pues daños que muchas veces pueden llegar a ser mortales para las personas. Las frecuencias más peligrosas se encuentran entre los 3 y los 10 Hz. Un señor de apellido Stan, norteamericano, hizo una clasificación. Este señor Stan entonces generó una clasificación de los infrasonidos y él dice que cuando los infrasonidos están a menos de 120 decibeles no producen ningún tipo de daño para los seres humanos. Entre 120 y 140 decibeles son productores de fatiga y les comentaba pues cuando se fue la señal que es como la intensidad con que mayor frecuencia nos vemos enfrentados de alguna manera con nuestros trabajadores. Entonces, se han desarrollado algunos procesos en los cuales se ha tratado de asociar que, por ejemplo, esos famosos microsueños en la conducción de vehículos pesados, en el pilotaje de aviones y de ciertos tipos de naves o de barcos, muy posiblemente pueden estar asociados a esa presentación o a esa exposición de infrasonidos que no los estamos percibiendo, sino que nuestro organismo lo está captando y que están generando fatiga en las personas y que esa fatiga obviamente los lleva a generar ese tipo de microsueños. Por encima de los 140 y hasta los 160 decibeles, pues son infrasonidos que son soportables o el organismo los alcanza a soportar durante periodos cortos de tiempo. Por encima de los 160 hasta los 180 decibeles pueden ocasionar daños muy severos a nivel de diversos tipos de órganos y por encima de los 180 decibeles, que sería rarísimo, más bien estaríamos hablando de ciertos tipos de armas, pues, o de ciertos tipos de condiciones que no son muy propias de la industria y menos en nuestro país, pues pueden estar generando lesiones alveolares que fue las que hablamos ahorita. El diagnóstico no existe un elemento que nos permita realizar o desarrollar un diagnóstico por exposición a infrasonidos. Simplemente lo que podemos es evaluar el infrasonido, más no podemos evaluar el efecto en las personas. No ocurre como, por ejemplo, con el ruido, que yo puedo hacer una sonometría para evaluar en el ambiente cómo está el ruido, y puedo hacer una dosimetría o puedo hacer una audiometría para evaluar el daño que se generó en el organismo. No, en el caso de los infrasonidos no hay ningún elemento que nos permita evaluar ese daño en las personas. Por eso lo que tenemos que hacer es asociar ciertos niveles de exposición
con la clínica que está presentando las personas, pero sobre todo imaginarnos que ese puede ser una condición que puede dañar a las personas. Su tratamiento se da de acuerdo al daño que se produce, pues si es simplemente una fatiga, seguramente el reposo será suficiente, pero si hay un daño alveolar, pues posiblemente las lesiones sean de carácter irreversibles con daños pulmonares, hay veces severos, o la muerte de los pacientes. Entonces el tratamiento se hace de acuerdo al daño y el pronóstico es que como son todavía condiciones raras, condiciones que no se han estudiado en profundidad, pues específicamente no conocemos realmente el pronóstico del daño a mediano o largo plazo que se pueda llegar a producir en las personas. Pasemos a la siguiente diapositiva y hablemos entonces de lo que son los ultrasonidos. En el caso de los ultrasonidos, pues es el caso contrario de los infra. Entonces, los ultrasonidos serán vibraciones acústicas producidas por variaciones de presión y de frecuencia que se encuentran por encima del nivel de audición humana. Algunos autores consideran que por encima de los 16.000 Hz, pero la gran mayoría consideran que los ultrasonidos se encuentran por encima de los 20.000 Hz. Las fuentes específicamente a nivel industrial son todas esas máquinas que utilizan rotores que hacen, llamémoslo así, o revolucionan a muchas veces por segundo, como en el caso de centrífugas, de dispersores, de rotores y también en los equipos de soldadura, principalmente soldadura de metales, se producen algunos ultrasonidos. Igual que los infrasonidos, los efectos son muy poco conocidos, ¿sí? Pero lo que sí se sabe es que generan grandes potenciales energéticos que pueden llegar a liberar calor. Como sabemos, los ultrasonidos son relativamente seguros, pero a niveles de intensidad bajos. De hecho, son tan seguros que es con ultrasonido que se hacen las famosas ecografías gestantes o las ecografías en las personas, es decir, que de alguna manera pues generan un nivel de seguridad a tal punto que se hace hasta en los fetos desde los primeros meses de embarazo, de las primeras semanas de embarazo, cuando es necesario, porque son relativamente inocuos en los seres humanos. Básicamente, a grandes potenciales energéticos o a grandes intensidades, sí lo que hacen es que generan calor. Y entonces, básicamente, ustedes saben que el calor, o que nosotros somos hechos en un 70% de agua, y que esas potenciales o esas vibraciones que son muy parecidas, por ejemplo, a la manera como se calientan los alimentos en un microondas, aunque el microondas no utiliza ultrasonido, sino microondas, como dice su nombre, pues específicamente ese calor lo que hace es que pone a ebullir de alguna manera los líquidos corporales. Y ustedes han visto que cuando ebulle el agua, por decirlo así, se generan burbujas. Y esas burbujas entonces quedan contenidas dentro de los órganos que se van a ver como un fenómeno que se conoce con el nombre de cavitación y que produce daños severísimos en diversos órganos e incluso daños de tipo irreversible que llevan a la muerte de los pacientes que se encuentran expuestos. Hasta los 80 decibeles de intensidad no produce ningún tipo de molestia en los seres humanos o no se ha evidenciado ningún tipo de daños. Hacia los 90 decibeles se genera también fatiga en general, como en el caso de los infrasonidos, y por encima de los 120 decibeles, que son intensidades muy altas, pues empieza un daño que es de carácter irreversible a nivel de los órganos y de los tejidos, siendo las frecuencias más peligrosas para los seres humanos aquellas que se encuentran entre los 22.500, y los 28.000 ciclos por segundo. Igual que en el anterior, no existe ningún aparato que sea o tenga la capacidad de evaluar el daño en las personas, o sea, entonces el diagnóstico se hace por clínica, es decir, por la presencia de exposición y la presencia de signos y síntomas.
el tratamiento igual que en el caso anterior de acuerdo con el daño y en algunos casos medidas de soporte. Y el pronóstico también es un problema muy poco frecuente en nuestro medio, pero que es necesario que lo conozcamos de que existe porque cada vez pues evolucionamos más en ciertos tipos de maquinaria y cada vez hay maquinarias mucho más pesadas, mucho más fuertes, que pueden llegar a ser generadoras tanto de ultrasonidos como de infrasonidos. Bueno, hablemos un poquito de lo que son las vibraciones. Las vibraciones entonces son oscilaciones periódicas producidas por variaciones de presión que van a generar efectos adversos en el organismo humano. Y esas vibraciones van a estar determinadas por, número uno, la frecuencia, que es el número de periodos por unidad de tiempo en que se presentan. El segundo tema es el periodo, que es el tiempo que se da entre cada ciclo. Y el tercer elemento, la amplitud, que corresponde al tamaño de la onda. Entonces, nosotros las clasificamos de varias maneras. La clasificación más socorrida o más utilizada, llamémoslo aquí en Colombia, y en el ámbito de la salud ocupacional o de la seguridad y la salud en el trabajo, es que son de vibraciones de cuerpo entero y vibraciones mano-brazo. Pero, en términos generales, pues, en el ámbito de la medicina del trabajo, se clasifican como de baja y de alta frecuencia, y en algunos libros lo van a encontrar como de baja frecuencia, de alta frecuencia y de muy alta frecuencia. En términos generales, las de baja frecuencia, ¿sí? También conocidas como vibraciones de cuerpo entero, tienen la capacidad de afectar el organismo de manera global. Esas vibraciones lo que generan de alguna manera es un déficit en la captación del calcio por parte del hueso, lo cual lleva a generar trastornos como osteoporosis, como disminución de la capacidad de la reabsorción del calcio, llevan también a generar contracturas muy severas en diversos músculos que están afectados, etcétera, etcétera. Y también tienen, en este caso, sí tienen la capacidad de desplazarse por los huesos y llegar hasta el sistema auditivo y el sistema del equilibrio, pudiendo en algunos casos generar afectaciones en ambos sistemas. Más o menos las oscilaciones o el número de periodos o la frecuencia oscilan, las de baja frecuencia, aproximadamente entre 1 y 80 Hz, ¿sí? Y principalmente las fuentes son los vehículos, principalmente los vehículos pesados, pero se ha visto obviamente que cuando utilizamos vehículos también demasiado pequeños en los cuales no se generan los elementos de protección adecuados contra este tipo de condiciones, pues nos llevan a generar enfermedades y en muchos casos afectaciones muy intensas. Me refiero más concretamente a las motocicletas. ¿Por qué? Pues porque básicamente es un sillín, muchas veces de muy baja calidad, con una espuma común y corriente, y básicamente pues lo que usted hace es que va sentado encima del motor y entonces esas vibraciones se pasan a través de los huesos isquion que usted tiene en la región de la pelvis y se desplazan hacia el resto del organismo, principalmente afectando la columna lumbar. Y en esa columna lumbar pues produce contractura de los músculos y disminución de la calcificación de las vértebras. Por eso usted con mucha frecuencia encuentra a motociclistas que permanecen durante mucho tiempo en sus motos, los encuentra que en un semáforo se paran, se estiran, se colocan las manos en la cintura, etcétera, etcétera, porque son generadoras de un dolor lumbar bastante intenso. Y están las vibraciones de alta frecuencia, que básicamente afectan localmente
la porción del cuerpo que está en contacto con el elemento vibrátil, ¿no es cierto? Entonces, principalmente, pues la zona más afectada son las manos. En ellas, pues también generan los mismos efectos que hablábamos con las de a baja frecuencia. Hay una alteración en el metabolismo del calcio, hay una disminución en la captación del calcio por parte del hueso, hay una concentración exagerada de calcio a nivel de las zonas musculares y pues obviamente afecta no solamente el músculo estriado esquelético, que son los músculos que nosotros podemos contraer y con los que nos movemos, sino que también afecta el músculo liso y más concretamente el músculo de los vasos capilares, principalmente de las arterias. Entonces, y de las arteriolas. Entonces, lo que produce en muchas ocasiones a nivel de los brazos es lo que se conoce como el síndrome del dedo de las manos blancas, o como nos mencionaba Jessica ayer, el síndrome de Raynaud. Básicamente es un síndrome en el cual pues hay una contracción sostenida de los vasos sanguíneos de ambas manos y entonces las manos se tornan o los dedos se tornan de un color blanco, generan un dolor muy intenso en las personas, posteriormente se pueden colocar morados y súbitamente vuelve a generarse una circulación por una vasodilatación de esos vasos sanguíneos, lo cual es bastante dolorosa para los pacientes. Es la enfermedad de Raynaud o síndrome de Raynaud, que también se presenta con mucha frecuencia en personas que manipulan, por ejemplo, estas máquinas, el machín que llaman, las marranas, pues es decir, todos estos elementos que son de altos niveles de vibración, principalmente en trabajos como la construcción. Igualmente, pulidoras, taladros, etcétera, etcétera, son elementos que pueden generar ese tipo de condiciones. Las de alta frecuencia se encuentran entre 80 y 1000 y cuando estamos hablando de muy alta frecuencia, pues algunos consideran que de alta frecuencia serían entre 80 y 600 o 700 y de 800 hasta 1200 serían de muy alta frecuencia, pero los efectos pues serían muy similares a las de alta frecuencia. Las fuentes entonces son todas las perforadoras, los taladros neumáticos, motosierras, trituradoras, pulidoras, etcétera, etcétera, aplanadoras, todo ese tipo de elementos que de alguna manera yo puedo llegar a manipular con las manos. Diagnóstico, tampoco existe un examen que me permita definir a mí que el daño que se produjo fue por estar expuesto a las vibraciones. Entonces yo tengo que establecer los daños con respecto a trabajos de investigaciones científicas frente a esa condición. Entonces, listo, yo soy conductor de motos, posiblemente voy a tener una doble lesión por vibraciones, una de cuerpo entero por estar sentado en el sillín y que se transmiten al resto del cuerpo, y una de mano-brazo o sea, de alta frecuencia, por estar manipulando, obviamente, el manubrio de la moto, y entonces igualmente las vibraciones se transmiten allí. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que las motos son generadoras de vibraciones de baja y de alta frecuencia, razón por la cual el daño puede ser doble en las personas o en los conductores de moto. Profe, pero ¿cómo así? ¿Cómo dejan salir eso a la calle? Pues, ¿cómo les parece que es que uno de los problemas es que las motos fueron diseñadas como un elemento recuerdan cuando hablábamos al principio en, en el tema, en la teoría multicausal de Denver, que hablaba de la conducción o de prácticas de deportes extremos o de ciertos tipos de deportes que generaban daños. Pues Denver se refería mucho al tema de las motos, porque las motos fueron sacadas en el norte, en el hemisferio norte, más como juguetes de fin de semana, ¿sí? Pero resulta que en nuestro medio, en los países subdesarrollados, pues se ha elegido como un medio de transporte y, peor aún, como un medio de trabajo. Y ni se diga después de la pandemia, en donde muchas personas perdieron su trabajo y se tuvieron que dedicar al tema de mensajería o estar en esos procesos.
veremos en unos años la cantidad de enfermos que vamos a tener como consecuencia de esa exposición a esas vibraciones. El tratamiento es de acuerdo con el daño y el aislamiento de la fuente. Obviamente, si yo sigo exponiéndome a vibraciones, el daño va a continuar su proceso. Y el pronóstico, si el daño no ha producido trastornos, si no se han producido trastornos de tipo irreversible, pues el pronóstico es bueno porque hay una mejoría sustancial de las condiciones, pero si la persona se sigue exponiendo a ese tipo de situación, a ese tipo de agente, pues básicamente lo que va a suceder es que se va a presentar una alteración mayor de toda esta condición. Hablemos un poquito de las radiaciones, ¿no es cierto? Y entonces, en las radiaciones específicamente se definen como el proceso de transmisión de ondas o partículas a través del espacio o a través de algún medio. Básicamente son partículas subatómicas, componentes de átomos, electrones, protones, neutrones, etcétera, etcétera, que se desplazan a partir de condiciones o de situaciones que pueden ser del orden natural o del orden artificial. O sea, natural, como por ejemplo los famosos isótopos radioactivos que por naturaleza, como el uranio, el plutonio, etcétera, el radio, son de alguna manera o emiten electrones o son radioactivos, pero también en algunas actividades humanas, como por ejemplo en los rayos X, en los emisores de positrones, en elementos o aparatos que utilicen rayos gamma específicamente, pues a partir de ciertas modificaciones o ciertos elementos, lo que sucede es que hay una liberación obviamente de electrones, obviamente pues en todo esto de la industria de termonuclear que se desarrolla en el mundo. La fisiopatogenia de esto está muy generada con la capacidad que tiene o no de penetrar en el organismo. Esa capacidad que se tiene o no de penetrar en el organismo es lo que nosotros conocemos como la ionización. Entonces, por eso, las radiaciones se clasifican en ionizantes, o sea, esas que tienen la capacidad de que los electrones atraviesen nuestro organismo y lleguen hasta nuestras células, produciendo cambios permanentes en ellas, y las no ionizantes, que son las que se quedan específicamente a nivel de la piel y de los ojos. Entonces, esa capacidad de penetración es lo que ha permitido su clasificación. ¿Y qué es la ionización? No es otra cosa que esos electrones que salen disparados a altísimas velocidades y que tienen la capacidad de atravesar mi organismo y de llegar hasta las células, llegando específicamente hasta el núcleo de las células, el ADN, y generando cambios o cambios en la estructura del ADN. Por eso es que algo tan imperceptible que nosotros a veces ni vemos puede llegar a ser productor de ¿qué? De un cáncer o de malformaciones congénitas cuando la mamá se expone durante el embarazo. Entonces, esas que penetran, pues van a ser las más importantes desde el punto de vista de la salud, sin demeritar la importancia que tienen obviamente las radiaciones no ionizantes. Se midieron en una época en rad o en REM, y ese rad significaba o era el equivalente de la absorción de 100 hercios de energía por cada gramo de materia. Y desde el punto de vista de la clínica, pues nos decían que de 0 a 25 rad no había manifestaciones, de 25 a 50 rad habían posibles en las células sanguíneas manifestaciones, de 50 a 100 rad modificaciones de las células sanguíneas, de 100 a 200 rad lesiones generales y posible invalidez, de 450 rad hacia arriba el 60% de los expuestos morían, y de 600 rad hacia arriba pues se decía que todas las personas morían. Pero entonces se desarrolló, el rad era un elemento que de alguna manera era de un alto nivel. Entonces se desarrolló un nuevo modelo de medición con el Sievert, y básicamente pues un Sievert es igual a 100 rads. Entonces, como era tan alto, lo que nosotros utilizamos pues
es manejar los elementos en milisievert, o sea, una milésima parte de un sievert, o sea, una centésima parte de un rad, básicamente. Los síntomas en los humanos a causa de la radiación acumulada durante un mismo día se reducen si el número de sievert se acumula en un periodo de tiempo relativamente largo. Entonces, enseguida vamos a ver que igualmente hay intoxicaciones agudas e intoxicaciones crónicas, pero en términos generales, cuando yo recibo de 0 a 0.25 sievert, o sea, 250 milisievert, básicamente no tengo ningún efecto. Entre los 250 y los 1000 milisievert, básicamente lo que voy a desarrollar son náuseas, anorexia, daños a nivel de la médula ósea, que allá es donde sabemos que se producen las células sanguíneas, daños en los ganglios linfáticos y daños a nivel del vaso. Entre 1 y 3 sievert, básicamente, o entre 1000 y 3000 milisievert, pues básicamente vamos a tener pacientes que van a tener náuseas entre leves y agudas, anorexia, infecciones severas porque al afectar la médula ósea se afecta la producción de glóbulos blancos y entonces la persona es más susceptible a sufrir ciertos tipos de infecciones. Se producen daños severos a nivel de la médula ósea, siendo generadores entonces de leucemias posteriormente, en los ganglios linfáticos, en el vaso, y con recuperaciones que son probables, pero en el caso de aquellas afectaciones que son permanentes y que generan ciertos tipos de leucemias que no son tratables, pues obviamente van a llevar inexorablemente a la muerte. Eso en el caso principalmente de las intoxicaciones, ya que son de bajas dosis durante largos periodos de tiempo, o sea, las crónicas. Pero en las intoxicaciones agudas, entonces lo que tenemos es que se reciben altas dosis de exposición en periodos muy cortos de tiempo y entonces de 3000 a 6000 milisieverts lo que vamos a obtener es náusea severa, anorexia, hemorragias, infecciones de todo tipo, diarrea por daño a nivel de la mucosa, del colon, descamación a nivel de la piel, esterilidad y la muerte si no se recibe un tratamiento de desintoxicación muy rápido, de entre 6000 y 10000 milisieverts, o sea, de 6 a 10 sievert, pues hay un mayor deterioro del sistema nervioso central y la muerte es probable y se dice que más de 10 sievert o de 10.000 milisievert, pues se produce parálisis. Profe, qué pena, la compañera Valeria alzó la mano. Sí, cuéntame, Valeria. Profe, una pregunta. Para los tratamientos contra el cáncer se usa radiaciones, ¿cierto? Correcto. Entonces ahí digamos que estamos combatiendo algo, pero generándole al organismo como otras enfermedades, ¿no? Eso es totalmente cierto, Valeria. Muy, muy interesante esa apreciación. La radio, cuando hablemos de cáncer ocupacional, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que hay ciertas terapias como son la utilización, por ejemplo, de la radioterapia y la radiación, la radioterapia y la quimioterapia. ¿Por qué hacemos radioterapia y quimioterapia sabiendo que las personas van a estar expuestas a un elemento que en muchas oportunidades es tan dañino como la propia enfermedad que están sufriendo? Correcto. Entonces, en primer lugar, se hace porque es lo último que hay para hacer. Porque si una persona tiene un cáncer inexorablemente, si yo no hago el tratamiento, va a morir. Entonces yo lo que trato de hacer con la quimio y con la radioterapia es que las células cancerígenas, que en teoría son más débiles que las células normales, mueran más rápidamente cuando yo las irradio. Pero obviamente los efectos colaterales no se hacen esperar. Si alguno de ustedes ha tenido familiares con cáncer que le han hecho quimio o que le han hecho radioterapia, ustedes saben que la persona entra medio enferma y sale 10 veces más enferma de las sesiones de quimioterapia y de radioterapia. La razón es esa específicamente, porque se hacen daños muy severos
a nivel de células que están sanas, pero yo lo que estoy tratando de hacer es asesinar las células cancerígenas primero y esperar que las células sanas se recuperen frente a eso. Esa es la realidad de ese tratamiento realmente. Profe, Valentina, entonces, sí, esos efectos pues de la debilidad son inmediatos. ¿Cuáles serían los de a largo tiempo? ¿Cómo así? Cuando pues les hacen la radioterapia, las quimioterapias. No, desarrollo de otros tipos de tumores, etcétera, etcétera, es factible que se presente. Por eso cuando se le hace a una persona radioterapia y quimioterapia, ustedes también se han dado cuenta que no quedan de alta permanentemente casi nunca. Y muchas veces hacen una radioterapia y vuelve y aparece un tumor 8, 10, 5 años después, vuelven y aparecen tumores y a veces se habla de que son metástasis del tumor primario, es la mayor probabilidad, pero es posible que también se haya generado por los niveles de radiación. Pero obviamente son niveles de radiación que se tratan de manejar cada vez más de una manera más segura. ¿Qué también se ha hecho en el ámbito del tratamiento con radioterapia? Se han utilizado elementos de protección cada vez más claros de las células más sanas. Entonces, por eso, después de los rayos X, se han venido desarrollando los tomógrafos, se han venido desarrollando los emisores de positrones, etcétera, etcétera, que son elementos que específicamente lo que hacen es que hacen una especie de dibujo, un mapeo del tumor, y lo que se hace es que se emite radiación específicamente al área del tumor más dañada, y con quimioterapia se trata de eliminar las células que queden de pronto con algún tipo de daño. Entonces cada vez hemos ido avanzando más, pero indudablemente la pregunta inicial de Valeria tiene toda la validez del mundo, pero lo hacemos es porque no hay nada más que hacer. Entonces, si no lo hacemos, inexorablemente la persona va a morir. Y realmente hay tumores que sí responden muy bien al tema de la quimio y también otros al tema de la radioterapia, como algunos tipos, por ejemplo, de linfomas y de leucemias. Es indudable. Pero muy buena tu pregunta, Valeria. Muy bien. Gracias, profe. Listo. Sigamos entonces. Entonces, en las radiaciones, básicamente, los síntomas en humanos por radiación acumulada durante un año en milisieverts, pues básicamente va a generar también unos resultados como los que tenemos. Entonces, recordemos que un sievert es igual a 1000 milisieverts, de 2.5 milisieverts es la radiación media anual global, es decir, todos estamos recibiendo radiaciones simplemente por estar en el planeta Tierra. Todos sabemos que el Sol emite radiaciones y que con una capa de ozono que afortunadamente ya está recuperando, pero que de alguna manera una capa de ozono que cada vez es más débil, pues obviamente esa capa de ozono permite el ingreso de radiaciones que son altamente nocivas para nuestro organismo. De 5.5 milisieverts a 10.2 son los valores naturales medios de exposición en lugares como Brasil, como Irán, como Colombia, etcétera, etcétera, y llegar hasta ahí, hasta 10.2 milisieverts, no genera efectos nocivos en los seres humanos, pero cuando ustedes les dicen o miran en el celular el tema del tiempo y ven que hay cierto nivel de radiación dañino, es porque ese nivel de milisieverts se ha sobrepasado y de alguna manera estamos recibiendo ya radiaciones que pueden ser o que pueden estar afectando nuestro organismo. 6.9 milisieverts es más o menos lo que recibimos de dosis cuando nos hacen, por ejemplo, un escáner, o sea, una tomografía, ¿no es cierto? Y entre 50 y 250 milisieverts es el límite para trabajadores de prevención y de emergencia respectivamente, es decir, esas personas que trabajan específicamente con elementos altamente radioactivos, que por eso
ellos tienen vacaciones 2 veces en el año, tienen unos horarios especiales, tienen que llevar un dosímetro, que es un elemento que está midiendo el nivel de radiación de manera permanente. Bueno, ¿cuáles serían entonces las estructuras primariamente afectadas, ¿no es cierto?, por las radiaciones? Básicamente, y como una premisa general, las estructuras más afectadas son aquellas estructuras que están produciendo células nuevas de manera permanente. Entonces me refiero a estructuras como cuáles, como la sangre que se está recambiando casi que mensualmente, la piel que en cada momento nosotros estamos haciendo recambio, los ojos que también están sufriendo, los huesos que están sufriendo transformaciones y el sistema endocrino y el sistema reproductor son los órganos de mayor afectación. Entonces en la sangre vamos a encontrar leucemias, vamos a encontrar anemia plástica, que es una forma de anemia en la cual hay una cesación total en la producción de glóbulos rojos y de glóbulos blancos. Obviamente eso lleva inexorablemente a la muerte. En la piel, enrojecimiento, radiodermitis, radionecrosis, es decir, la muerte de la piel por exposición, y ciertos tipos de cáncer que también pueden encontrarse con radiaciones no ionizantes, sobre todo el tipo de las radiaciones UV o ultravioleta. En los ojos nos pueden generar queratitis, o sea, daños a nivel del cristalino, produciendo cataratas, conjuntivitis, etcétera, etcétera. En los huesos puede haber necrosis, puede haber la presencia de tumores o cáncer del hueso o un daño en el hueso muy severo con la muerte del hueso, generando o llevando a una condición que se llaman fracturas patológicas, es decir, que la persona simplemente va caminando y el hueso se fractura con el propio peso del organismo. A nivel de los pulmones, el carcinoma broncogénico no se hace esperar en ningún momento cuando las personas están muy expuestas a radiaciones, y a nivel del sistema endocrino y reproductor, con la presencia o la presentación de diversos tipos de tumores, esterilidad, mutaciones, teratogénesis, etcétera, etcétera, que son bastante frecuentes cuando las mujeres en embarazo se exponen también a este tipo de radiaciones. Los tipos de intoxicación se considera aguda y crónica, como les decía ahorita. Las agudas son recibir altas dosis de radiación por periodos cortos de tiempo, mientras que las crónicas son recibir bajas dosis de radiación por largos periodos de tiempo. En nuestro medio, la intoxicación más frecuente, obviamente, es la intoxicación crónica, más que todo en el personal de la salud y en los técnicos de rayos X, porque ellos reciben bajas dosis durante periodos muy largos de tiempo. Básicamente, el diagnóstico, tampoco hay un elemento que me permita decir tengo una intoxicación por radiación, salvo que haya recibido una dosis demasiado alta y obviamente entonces yo sea radioactivo, que me coloquen un contador Geiger o un elemento de cualquier tipo de elementos que sirven para medir radiaciones y lea que yo tengo radiación en mi organismo. El tratamiento es de acuerdo con el daño que se produce, el aislamiento de la fuente y obviamente el tratamiento preventivo pues está dado con la protección personal, cumpliendo todas esas normas de manejo de radiaciones que pues yo creo que muy ampliamente les habla la profesora Ana Marcela de todo este tipo de protección radiológica en nuestro medio y de todos esos cálculos, no solamente en los equipos de protección, sino también a nivel de los lugares en donde se confinan para protegerse este tipo de trabajadores. El pronóstico, en la gran mayoría de los casos, los daños que se producen en los órganos son de carácter irreversible, lo que genera un sombrío panorama para las personas que han sido afectadas. Realmente el problema de las radiaciones son problemas en los que principalmente nosotros en nuestro país tenemos muy poco por hacer por estas personas porque tenemos muy poca experiencia. La experiencia más importante pues la tienen obviamente esos países que han desarrollado
tecnologías termonucleares que obviamente se han encontrado con situaciones muy graves. Recuerden ustedes, hace no muchos años, el tema de Japón en Fukushima, que hizo un estallido de un reactor nuclear, y miren todo lo que se produjo. Pero bueno, en fin, son de muy mal pronóstico. En cambio, en cuanto, a las radiaciones no ionizantes, dentro de las cuales encontramos el espectro de radiación, por ejemplo, las infrarrojas, las ultravioletas, las de luz visible, las microondas, las ondas de radio, pues en términos generales, principalmente las infrarrojas, la luz ultravioleta y la luz visible, son generadoras de quemaduras a nivel de la piel, quemaduras de primero, segundo o de tercer grado. Las microondas no se conocen todavía como los efectos importantes, o no sé, a pesar de que hace tantos años, hace más de 60 años que la energía de microondas se produce, pues obviamente todavía no son efectos claramente establecidos. Y obviamente a nivel de todo esto de las radiaciones análogas y de todo este tipo de radiaciones que se utilizan a nivel de los celulares, pues llevamos realmente muy poco tiempo utilizándolo para medir exactamente cuáles pueden llegar a ser los efectos de esas radiaciones, aunque ya existen algunos estudios con la exposición, por ejemplo, a las radiaciones por luz azul, que generan afectaciones a nivel del sueño, a nivel de la vigilia, a nivel de la producción de la melatonina, etcétera, etcétera. Específicamente, eso es lo que tenía como del tema de radiaciones. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Inquietudes? Muy bien. Sigamos entonces y hablemos de lo que son las temperaturas extremas. Y entonces las temperaturas extremas, pues son el calor y obviamente el frío. Entonces, básicamente, hablemos primero de la exposición al calor. En la exposición al calor, pues hay dos tipos de respuestas que los seres humanos hacemos al tema de la exposición al calor, que son la adaptación, y la adaptación se da porque hay cambios genéticos y son creados pues por procesos de selección natural y no hay alteraciones fisiológicas. Por ejemplo, pues cuando la raza humana llegó a la Tierra, pues no, ascendió, se convirtió pasó de ser Homo erectus a Homo sapiens. Específicamente, lo que sucedía era que estábamos saliendo de la cuarta glaciación, es decir, había un ambiente, un clima muy frío, un clima pues demasiado frío, y obviamente nuestro cuerpo era muy lleno de vellos, ¿no es cierto? En la medida de que se fue incrementando la temperatura a nivel de la Tierra, por eso ese calentamiento global casi que lo hemos sufrido desde que empezamos como raza humana, hace, qué sé yo, ya hará unos 10, 15 mil años aproximadamente. Pues básicamente lo que ha sucedido es que específicamente, pues se ha ido calentando el ambiente, y lo que nosotros hemos hecho es que hemos ido perdiendo mucha cantidad de pelo a nivel de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Pues teníamos pelo para protegernos del frío, el frío disminuyó, empezamos a utilizar la ropa o nos empezamos a vestir, y entonces bajo esa premisa, pues ya no hubo necesidad de tener tanto vello, y entonces finalmente lo que sucedió fue que lo fuimos perdiendo. Entonces es un proceso básicamente de selección natural que no afecta a nuestro organismo, pero como ustedes entenderán, requiere de periodos de tiempo demasiado largos. Entonces, cuando yo entro a una exposición a un calor de un lugar o en un medio determinado en un corto periodo de tiempo, mi organismo tiene que hacer unos procesos fisiológicos de cambio que generan obviamente una condición que puede llegar, si es permanente, a afectar el organismo. Esos cambios fisiológicos que se producen son lo que conocemos con el nombre de la aclimatación. Entonces, en la aclimatación lo que va a suceder es que va a haber
unos cambios que son de tipo fisiológico, que no sucedían en la adaptación, y esos cambios fisiológicos me permiten adaptarme ¿a qué? Adaptarme entonces a ese cambio de temperatura súbito que sufrí. Y si ese cambio de temperatura entonces se va dando o se sigue, esa condición empieza a generar que yo acumule temperatura en mi organismo, y esa acumulación de temperatura en mi organismo me va a llevar a una condición que se conoce como el estrés calórico, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se define el estrés calórico? Se define como la carga calórica total impuesta a un organismo por la suma de los factores del trabajo y del ambiente físico. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a determinar esa condición? El primero de ellos, y obviamente el más importante, es la temperatura ambiental, ¿sí? Segundo, el movimiento del aire, que ustedes lo conocen como ventilación. El intercambio de calor, ¿entre qué? Entre el medio ambiente y el cuerpo humano. Y el último de ellos, la humedad relativa, que también va a jugar un papel muy importante en o a nivel de nuestro organismo para que se presente más rápido o menos rápido el proceso de estrés calórico. Entonces, ¿cuáles son esos cambios fisiológicos o cómo es la fisiopatología? Pues básicamente, yo los voy a explicar. Muchos de ustedes seguramente habrán viajado a la costa norte o a la costa, pues a la costa norte por carretera, porque, ¿y por qué me refiero a ese paseo? Porque ese es uno de los elementos que más nos generan claridad sobre el tema de cómo se aclimata mi organismo. Entonces miren ustedes, y no solamente se aclimata al calor, sino que se aclimata al frío también. Entonces miren ustedes que, por decir algo, ustedes arrancan para la costa de Medellín, póngale usted que son las 6 de la mañana, o si madrugan un poquito más temprano, las 5 de la mañana. 2 horas después posiblemente están en Santa Rosa de Osos. Y entonces ustedes arrancan de Medellín, y como ustedes viven en Medellín o están siempre viviendo en Medellín, ustedes tienen un proceso de adaptación al clima de Medellín. Entonces la piel, pues ustedes no están sudando permanentemente, no hay sebo, la piel no se engrasa, la piel es tersa, etcétera, etcétera. No tienen ni calor ni frío. Es decir, están acostumbrados a ese clima. Cuando pasan y llegan a Santa Rosa, ustedes se bajan, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese color rosadito que tenían en Medellín cuando se levantaron, desaparece. Y ustedes ya se ven pálidos, ¿no es cierto? Empiezan a tiritar, es decir, a hacer movimientos con su cuerpo, y específicamente lo que hacen es que, por decir algo, se bajan allá en el pan de queso y se toman una aguapanela caliente. ¿Para qué? Para que hacer un intercambio de calor entre ese líquido que está caliente y su organismo, que siente que está expuesto al frío. Y entonces se montan en el carro otra vez para viajar, pero primero van al baño. Y aunque se tomaron un pocillito de agua de panela caliente, ¿qué sucede? Van y orinan como si no hubiera un mañana. Y la orina sale como del color del agua. Es decir, la orina no es tan amarilla, sino que la orina es supremamente clarita. Y orinan en mucha cantidad. ¿Qué sucedió? Sucede entonces que la palidez se generó porque hubo una vasoconstricción de los vasos sanguíneos de la piel, ¿sí? Y para enviar sangre caliente, ¿a dónde? A los órganos vitales, al corazón, a los pulmones, a los riñones y al cerebro. Entonces, por eso ustedes se ven pálidos. ¿Por qué? Pues porque la piel, esa sangre que estaba en la piel, anteriormente cuando estaban en Medellín, migró y se fue hacia el interior de nuestro organismo. Segundo, están tiritando, y tiritar es una forma de moverme, y ustedes saben que por física el movimiento siempre genera calor. Entonces, el tiritar lo que está haciendo es generar un movimiento, y ese movimiento lo que está es calentando mi organismo. Tercero, van y toman algo caliente. El organismo casi que les dice, tomemos algo caliente. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos ese intercambio de calor
y entonces ese elemento caliente me logre subir un poquito la temperatura a nivel de mi organismo. Y finalmente, el riñón lo que dice es que como toda esa sangre llegó desde la piel hasta los riñones, entonces el riñón lo traduce como que hay muchos líquidos y lo que hace es que elimina líquidos para conservar la misma cantidad o constante la cantidad de sangre y de fluidos en nuestro organismo. Mire usted que se generaron un montón de cambios que fueron fisiológicos. Listo. Usted se montó en el carro, arrancó y más o menos 2 horas y media, 3 horas después, entonces llegas a Puerto Valdivia, por decirlo así. Ya Puerto Valdivia está en otro nivel térmico, ya llegas más o menos, si arrancaste a las 5 de la mañana, pues ya llevas 4 o 5 horas de viaje, o sea que estás alrededor del mediodía. La temperatura cambia, la humedad cambia, o sea, la temperatura hace mucho mayor calor, la humedad es mucho más alta, ¿no es cierto? Entonces ya vos encontrás que tu organismo cambió a otro elemento. Te llegas, te bajas, por ejemplo, en un restaurante, ¿no es cierto? Y ya no pedís un aguapanela caliente, sino que tu organismo te dice que necesitas agua, ¿no es cierto? Entonces, pedís una gaseosa, pedís una cerveza, etcétera, etcétera, y te tomas hasta 2 y 3. Te das cuenta que, número 1, la piel, ¿sí?, está pegajosa. ¿Por qué? Porque específicamente empezaste a sudar, se empezó a generar una liberación de agua, y esa agua, que es el sudor, lo que hace es mojar mi organismo. Pero entonces si yo boto agua y se seca muy rápidamente, esa agua lo que me va a llevar es a una pérdida de líquidos. Entonces mi organismo lo que hace es activar las glándulas sebáceas, y entonces por eso encontrás que la piel es como pegotuda, es grasosa. ¿Por qué razón? Porque el agua, la grasa flota sobre el agua, entonces vos tenés por debajo de la piel específicamente, tenés el agua y encima la grasa, y eso impide que de alguna manera entonces vos perdás más agua. El riñón, vas, por decir algo, al baño, ¿sí? Y a pesar de que te tomaste una gaseosa grande o 2 cervezas, orinas y encontrás que la orina está muy amarilla. ¿Por qué? Porque tu organismo ha detectado que, de alguna manera, esa sangre que se había ido hacia los órganos vitales empieza a migrar hacia la piel. Es decir, hay una redistribución de ese flujo sanguíneo, y si te tocas la piel está fría. ¿Por qué? Al sudar mojaste la piel, y entonces de alguna manera lo que hace es que la sangre que se calentó en el interior del organismo circula muy cerca de la piel, con el propósito de que, como esa piel está fría, enfriar la sangre y conservar tu temperatura corporal. Entonces el riñón lo recibe como ¿qué? Como que tenés que conservar agua. Entonces por eso orinas la misma cantidad de solutos en menos solvente, que es el agua, y entonces por eso la orina se ve como más amarilla. Básicamente, entonces, ese es como el cuento, de alguna manera, de lo que hace nuestro organismo para adaptarse a los cambios bruscos de temperatura. Entonces la aclimatación, nos lleva específicamente ¿a qué? A que hacemos una vasodilatación, ¿no es cierto? Esa vasodilatación, lo que hace, esa vasodilatación no produce ninguna alteración, y lo que hace es que hay una refrigeración a nivel de la sangre, porque la sangre circula sobre la piel para disminuir su temperatura, y hay una redistribución del flujo sanguíneo, es decir, la sangre circula desde el interior de nuestro organismo hacia la piel para estar más cerca de una piel que está mojada. Pero lo segundo es que hacemos sudoración, y la sudoración sí es una pérdida de líquidos, y en nuestro organismo siempre que perdemos líquidos salen electrolitos, salen sales, cloruro de sodio, y salen sales, cloruro de potasio.
Entonces, cuando yo empiezo a sudar mucho, empiezo a perder líquidos y electrolitos, y por eso es que cuando usted suda y le cae una gota de sudor en la boca, usted siente que ese sudor es de sabor salado, porque ese sudor va acompañado de sales, que son cloruro de sodio y cloruro de potasio. Esa sudoración entonces me lleva, uno, a la pérdida de electrolitos, principalmente cloro, sodio y potasio. Y si nosotros miramos el tema de los electrolitos, esos electrolitos son los electrolitos más importantes en nuestro organismo. De hecho, todas las membranas celulares establecen un altísimo porcentaje del nivel de energía que producen en sus mitocondrias para mantener ese equilibrio de electrolitos, o sea, para mantener lo que se conoce con el nombre de la bomba de sodio y potasio. Pero finalmente también hay un cambio en la concentración de electrolitos y si el cloro sale, también sale hidrógenos y entonces esos hidrógenos lo que me llevan es a un cambio a nivel del pH en mi organismo, lo cual puede ser bastante complejo y producir alteraciones muy severas como el caso de una acidosis metabólica que te puede llevar a la muerte. ¿Qué más perdés? Perdés agua. Y entonces el agua te lleva a deshidratación. Esa deshidratación o esa agua sale básicamente del volumen sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces hay una baja en el volumen sanguíneo y lo que me lleva ¿a qué? A que entonces el corazón tenga que latir más rápido para poder llevar menos cantidad de sangre por todos los sistemas. Entonces el corazón trabaja con mayor fuerza y con mayor velocidad. A nivel renal, lo que trata el riñón es de conservar líquidos y va dejando de orinar y de orinar y de orinar hasta que llega un momento en que dice, no orino, ¿no es cierto? Y entonces, si no orina, entramos en un cuadro que se llama insuficiencia renal y te puede llegar a matar en cuestión de días, ¿no es cierto? O también alteraciones a nivel del sistema nervioso central por pérdida de los líquidos, de los electrolitos como el sodio y el potasio, y entonces la conducción neurológica se daña, llevando a un shock neurogénico. Entonces, por eso es que una persona que le da un golpe de calor, ¿no es cierto?, que estuvo sometido a un estrés calórico durante un tiempo muy fuerte, muy grande, como en el caso, por ejemplo, de un bombero que está expuesto a altas temperaturas durante periodos de tiempo relativamente largos. Entonces, lo que sucede es que tiene una falla cardiovascular del sistema nervioso central y una falla renal. Y muchas veces, entonces, caen, en muchos casos, muertos, mejor dicho, entre el momento en que pierden el conocimiento y el momento que caen al suelo, mueren como consecuencia de ese golpe de calor, que es una afectación bastante severa. Y las otras alteraciones, pues que se presentan por exposición a temperaturas extremas, pues que son obviamente las quemaduras de primero, segundo y tercer grado, pues que serán objeto de estudio en la electiva de APH, si es que la hacen, pues, o si no, en cualquier curso de primeros auxilios, pues que lo hagan, porque no es parte, pues, de nuestro tema. Diagnóstico, la asociación de la clínica a la exposición, la pérdida de líquido, la deshidratación, los niveles de pH, los niveles de sodio y de potasio, es decir, varios elementos desde el punto de vista clínico nos ayudan con el diagnóstico, pero la principal forma es asociarlo con una exposición a calor muy intenso y la presentación de sintomatología a nivel cardiovascular, renal o del sistema nervioso central. El tratamiento de acuerdo con el daño, rehidratar a las personas, bajarle la temperatura, aislarlos de las temperaturas extremas. Y ojo con esto, que este es un tema bien complejo de manejar, que son los famosos EPP. Cuando ustedes van a diferentes empresas, entonces hay fundiciones, hay hornos de fundición. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el equipo de protección personal para el calor? Y te muestran un equipo de protección personal donde la persona tiene una escafandra, ¿sí? Tiene pantalones y camisas de manga larga de drill. Fuera de eso les colocan un delantal de carnaza
y fuera de eso, pues los ponen o los meten dentro de unas botas. Eso, título de la película, Trampa Mortal 4, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque finalmente eso no es un equipo de protección personal para el calor, sino ¿para qué? Para las quemaduras, ¿correcto? Pero en ese caso no se está utilizando ese equipo de protección personal. Es más, ese equipo de protección personal empeora la condición del trabajador expuesto al calor y hace que se deshidrate más rápidamente porque la transpiración es mayor, porque la temperatura a nivel de su organismo sube más rápidamente, etcétera, etcétera. Ojo con eso, muchachos, que todavía falta mucho por escribir en el tema de equipos de protección personal frente al factor de riesgo calor. Y obviamente medidas a nivel de la fuente como pantallas bloqueadoras de calor, como lo que se ha venido desarrollando cada vez más recientemente, ciertos tipos de elementos de telas o de texturas de telas que permiten un aislamiento o los famosos microchips para mantener la temperatura, por decir algo, a nivel de ciertas prendas de vestir, que eso sí constituiría realmente un equipo de protección personal adecuado. El pronóstico en la gran mayoría de los casos son de tipo reversible, ¿no es cierto? Pero cuando obviamente ya se genera un daño cardiovascular severo o cuando se genera algún otro tipo de lesión a nivel del sistema nervioso central o del daño renal, pues obviamente es mucho más complejo el pronóstico de este tipo de personas. Hablemos de la otra temperatura extrema, que específicamente pues es el frío. Entonces, cuando hablamos de frío, pues estamos hablando de hipotermia. Y la hipotermia puede ser generalizada, cuando el frío afecta todo mi organismo, o puede ser localizada, que se conoce como congelamiento y que es una condición que afecta a una parte del cuerpo específicamente. Entonces, ¿cuándo se presenta la hipotermia? Cuando el organismo trata de ceder temperatura a un medio ambiente que es más frío que él, ¿no es cierto? Recordemos que el frío realmente no existe, sino que el frío es simplemente la ausencia de calor. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Siempre nuestro organismo trata de equilibrar la temperatura del ambiente con nuestra temperatura y de alguna manera entonces cuando estamos en un ambiente que es más frío, que en condiciones normales siempre estamos en ambientes más fríos porque nosotros aguantamos más el frío, igual colocamos ropa, etcétera, etcétera, pues de alguna manera cedemos temperatura a ese medio ambiente y nuestra temperatura empieza a bajar, ¿cierto? Nuestra temperatura corporal o nuestra temperatura a nivel de zonas localizadas como sucede en las manos. Entonces, ¿qué factores influyen del ambiente? La temperatura del ambiente o la temperatura del agua, si la persona está en inmersión, la humedad relativa, el viento y el tiempo de exposición son los elementos del ambiente. Y de la persona, pues el equipo de protección que tenga para enfrentar el frío, el tipo de trabajo, ¿no es cierto? O sea, cuál es el trabajo que está haciendo, porque en temperaturas extremas, en el frío, los trabajos primero muy sedentarios, es decir, que en los cuales yo permanezco sentado todo el tiempo, pues no hay ningún tipo de gasto energético, no hay movimiento, entonces empiezo a ceder temperatura corporal al medio ambiente y entro en un estado de hipotermia mucho más rápido, o en trabajos con un gasto energético muy alto, en los cuales yo, al trabajar tanto, empiezo a sudar y recuerden que el sudor lo que hace es que el sudor lo que hace es para refrigerar. Entonces, si yo estoy en un ambiente que está bajo 0 grados centígrados, pues básicamente lo que se va es a congelar ese sudor. Y ese sudor congelado lo que va a hacer es que también entre en hipotermia mucho más rápidamente. El estado de salud de las personas también es un indicador importante para sufrir de hipotermia y obviamente la edad. Las edades extremas pues están muy relacionadas con el tema de hipotermia. ¿Cómo responde mi organismo al frío? El primero es la vasoconstricción, lo que hablábamos ahorita. Me pongo pálido para enviar la sangre hacia los órganos vitales, ¿sí?
aumenta la producción de calor con movimientos, entonces empiezo a temblar, ¿listo? Y hay una disminución de las funciones metabólicas en todo el organismo. Se disminuye inclusive el consumo de oxígeno por cada grado centígrado que baja nuestra temperatura corporal, se disminuye un 7% el consumo de oxígeno. Hay un retardo en la repolarización miocárdica, es decir, en ese automatismo que tiene el corazón. Entonces, eso nos lleva a que se genere una disminución en la frecuencia cardíaca y el azúcar a nivel de la sangre, o sea, la glicemia, tiene la tendencia a bajar, es decir, se producen bajas en el azúcar. Básicamente, entonces, yo entro en hipotermia generalizada, o sea, en todo nuestro organismo, que es lo que se conoce como hipotermia sistémica, cuando empieza a bajar mi temperatura corporal. Recordemos que la temperatura corporal de un ser humano oscila entre 36.5 y 37.3 grados centígrados. Entonces, cuando yo llego a 35 grados de temperatura corporal, o sea, en general, la que yo mido con el termómetro, ¿sí? Entro con temblores, se me genera escalofrío, hay desorientación, irritabilidad y puedo llegar a tener alucinaciones. Cuando llego a 33 grados de temperatura corporal por el termómetro, yo siento que, o sea, moverme duele y entonces se genera rigidez muscular y articular y esa es la cuota inicial para morirme. ¿Por qué? Porque cuando a mí me duele moverme, dejo de moverme, me quedo quieto y lo que empiezo es a ceder temperatura de mi cuerpo al medio ambiente. Y si no me estoy moviendo, dejo de producir calor y entonces lo que hago es que más rápidamente entro en ese círculo vicioso de ceder temperatura al ambiente y bajar mi temperatura corporal. Cuando llego a 30 grados de temperatura corporal por termómetro, entro en un estado de confusión muy severa y de semi-inconsciencia. Y cuando llego a los 28 grados de temperatura corporal por termómetro, estoy o entro en un grado de inconsciencia. Y si alguien no me saca de ahí, pues obviamente el desenlace es la muerte de esas personas. Mientras que cuando yo estoy en hipotermias localizadas, que principalmente eso se da, las sistémicas o las generalizadas se dan más en estos países con estaciones, pero en nuestro medio la que más se da es las localizadas, los que trabajan en lugares donde hay muy bajas temperaturas, con carnes, con pollos, etcétera, etcétera, carnes frías, todo ese tipo de elementos, que les toca no solamente estar en un lugar que está refrigerado y que tiene la tendencia a bajar su temperatura corporal, sino que les toca manipular elementos muy, muy congelados, elementos que están a muy baja temperatura. Entonces, obviamente, hay un elemento que es mucho más severo a nivel de lo que es las manos, ¿no es cierto? Entonces, cuando la temperatura ya no corporal, sino de las manos llega a 25 grados centígrados, mire que en 28 grados el cuerpo ya estoy inconsciente, pero a nivel de 25 grados, pues el metabolismo baja, ¿sí? Cuando la temperatura localizada, o sea, en las manos, llega a 15 grados centígrados, los vasos sanguíneos se cierran mucho, ¿sí? Y se produce un fenómeno que se llama isquemia, es decir, disminución del aporte de oxígeno. Mis manos se tornan moradas, muy difíciles de movilizar, y entonces se produce un fenómeno que se llama el enlentecimiento del flujo laminar, es decir, la sangre no circula a la misma velocidad. Y cuando se vuelve lenta la sangre, deja de circular, lo que se empiezan es a formar o a formar coágulos o trombosis y específicamente esas trombosis lo que hacen es obliterar la circulación y producir entonces el fenómeno de congelación a los 3 grados centígrados aproximadamente de las manos con necrosis y básicamente pues la muerte del área afectada. El diagnóstico pues básicamente se hace muy simple con un termómetro si yo estoy hablando de temperatura corporal y si estoy hablando de temperatura localizada
pues ya específicamente es asociar la clínica con la exposición, evaluar las manos, qué tan moradas están o qué tan negras, etcétera, etcétera. El tratamiento es de acuerdo con el daño que se presentó, el aislamiento obviamente de la condición del frío, un equipo de protección personal, aquí sí obviamente con todas las de la ley, y las medidas de pronto en la fuente, con producción, con elementos térmicos, con ciertos tipos de calefacción, etcétera, etcétera. El pronóstico en la mayoría de los casos es reversible y con un buen panorama, pero obviamente se puede presentar la muerte cuando la persona está sola, enfrentando una temperatura con una disminución de temperatura sistémica, o la necrosis parcial o total de las manos o de los dedos con la subsecuente, obviamente, amputación de los mismos. Y por último, entonces hablemos de las presiones especiales. Entonces hablan hiperpresiones, que son altas presiones, o hipopresiones con las personas que trabajan, o sea, muy bajas presiones, que trabajan a grandes alturas sobre el nivel del mar. No los que trabajan en andamios, sino los que trabajan sobre el nivel del mar. Entonces, la alta presión básicamente la encontramos, la más común, es cuando yo trabajo en inmersiones, por decir algo, en el agua, ¿no es cierto? En donde yo me sumerjo y por cada 10 metros que yo descienda, se aumenta una atmósfera de presión, básicamente. Entonces, obviamente, las vías aéreas y los oídos, por la membrana timpánica que es tan delgada y la membrana de los alvéolos que es tan delgada, van a ser las dos zonas o las dos regiones corporales que más frecuentemente vamos a ver afectadas por este tipo de afectación de alta presión. Básicamente, entonces, hay zumbido en los oídos, dolor en los oídos, desorientación, obviamente, y dificultad respiratoria en estas personas que están a muy bajas, a muy grandes profundidades. Y obviamente, pues, si tenemos que una persona por cada 10 metros que baja de profundidad, si aumenta una atmósfera de presión, ¿sí? Pues básicamente si yo estoy a 50 metros, voy a estar a 6 atmósferas de presión, o sea, 760 y algo de milímetros de mercurio de presión, o sea, voy a estar a 6.000 milímetros de presión en mercurio, lo que me puede generar pues esos daños en vías aéreas y oídos. El otro fenómeno que se presenta cuando yo trabajo en inmersiones muy severas es el síndrome de descompresión o la enfermedad de los buzos. Básicamente, lo que yo tengo en la sangre, yo tengo en la sangre oxígeno, pero obviamente nosotros tenemos mucho nitrógeno en la sangre. Y el nitrógeno sanguíneo es muy sensible a la disminución abrupta de presión, produciendo el fenómeno de gasificación, es decir, pasa de la forma líquida en la que está a nivel de los vasos sanguíneos a una forma gaseosa. Entonces lo que sucede es que se forman burbujas de aire dentro de las arterias y esas burbujas lo que hacen es que obliteran o cierran las arterias, generando lo que se conoce como el embolismo gaseoso o el síndrome por descompresión. Cuando tengo ese tipo de condición, pues lo que yo tengo que llevar es a la persona a una cámara hiperbárica para incrementar o aumentar el nivel de oxígeno y aumentar el nivel de presión y obviamente hacer una disminución progresiva de la presión a la que se encuentre expuesto, la presión atmosférica, para que la persona no tenga pues ese tipo de efecto a nivel del nitrógeno. Y el último, pues básicamente es el trabajo en grandes alturas. Básicamente nosotros podemos trabajar o realizar actividades laborales más o menos hasta los 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Y pues básicamente la hipopresión está relacionada con afectaciones por la disminución de oxígeno, porque obviamente la presión de oxígeno por encima de los 4.500 metros de altura pues es muy baja y obviamente entonces lo que vamos a tener es un déficit de oxígeno muy severo a nivel de todo lo que son nuestros órganos vitales, principalmente el cerebro. Entonces, por eso es que por encima de los 4.500 metros es muy difícil desarrollar cualquier tipo de actividad laboral.
Igualmente, cuando estoy en ese lugar, se disminuye una sustancia que se produce en el pulmón que se conoce como el surfactante pulmonar, que es una sustancia tensoactiva, que es la que permite que nuestros alvéolos permanezcan inflados, permanezcan llenos de aire y no se colapsen. Básicamente, cuando disminuye ese surfactante, lo que se produce es un colapso alveolar y entonces, obviamente, los vasos sanguíneos, los capilares pulmonares empiezan a dejar salir sangre de los vasos hacia los alvéolos pulmonares que están colapsados y se produce lo que se conoce como un edema agudo de pulmón que, si no es tratado muy rápidamente, va a llevar inexorablemente a la muerte de estas personas. A las grandes alturas, pues también vamos a encontrar el fenómeno que hemos conocido siempre como el soroche, ¿sí? Que es básicamente esa cefalea intensa, ese mareo, esas ganas de vomitar que se presentan cuando estamos a grandes alturas también, y que de alguna manera pues el tema para trabajar ahí en esas alturas pues es el tema de la adaptación, o sea, irse con meses de anticipación, no días, sino meses de anticipación para que el organismo tenga la capacidad de poder generar nuevos glóbulos rojos y aumentar la capacidad del transporte de oxígeno específicamente. Por eso, trabajos que se desarrollen por encima de los 4.500 metros de altura deben de ser desarrollados o por personal altamente entrenado, ya aclimatado y o adaptado a esos lugares, o por los lugareños que específicamente ya tienen una condición de adaptación total de su organismo a ese tipo de condiciones. Listo, jóvenes, con eso terminamos entonces lo del tema de las enfermedades ocasionadas por exposición a agentes físicos.